fondo ven cómo baja una nave de gran tamaño, y se les acerca, y ella me dice, yo vi como a través de lo que no te puedo explicar, como una ventana, ponte tú, y vi a alguien adentro, vi un ocupante de esa nave, básicamente se acercó, y después dice como que están todos borrachos. Finalmente el día de que murió, y luego dicen, finalmente el día que murió José Alfredo Jiménez, fueron visitados los hombres de negro a su Mm. velorio, podría decirse. Pero ahora sí lo alcanzan a darle, pero ven como si las balas se le incrustaran y se le metieran, si hubiera sido un impacto con una goma. Y luego subían a una colina y dicen que al momento de estar en la cima de la colina ya eran 11 otra vez, pero esta vez vieron como a lo lejos se subía la nave y empezaba a salirse de esa zona de la sierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es el gran filtro? Todas las civilizaciones se enfrentan a un filtro donde si lo pasan, evolucionan y siguen creciendo, o si no, se extinguen. Sean bienvenidos al podcast que hasta ahorita le puse el nombre Aterradores Casos que se platican, Aterradores Casos Podcast, pero puede ser que al paso del tiempo Saka y yo encontremos un mejor nombre que se acople a lo que ahorita estamos tratando de indagar, de platicar. Esto sería más como una plática de amigos que también han tenido varios contactos con los temas que se tratan a fondo, para que ustedes sepan un poco o se puedan orientar más que nada con el tema principal del podcast, para que digan maldiciones, Aira, pueden ser que hablen de algo que le pasó a mi abuela, algo que le pasó a mi mamá, o incluso algo que me pasó a mí, como sería en el episodio anterior que hablamos de varias maldiciones que pasó Shaka o que pasamos nosotros y que estuvimos ahí en medio de la brujería. Y ahora traemos el tema Omni, algo que puede ser no tan tocado en el canal, pero sí da un amplio vasto de información para poder hablar de eso. Y bueno, aquí damos el paso a que se presente Shaka para que también lo vayan a seguir en sus redes. Adelante, Shaka. Sí, básicamente ya me bautizaste con el nombre Chaca. Maldición. Eh, sí, bueno, comentarles, bueno, darles la bienvenida, agradecerles que estén una vez más con nosotros. El fenómeno OVNI, yo creo que para los oriundos de México, para los oriundos acá de Chile, que en este caso, bueno, Lormio y yo, tenemos como una historia en común de muchos temas, avistamientos y un montón de situaciones que han pasado en nuestros países. O sea, no es Eh, nada ajeno, no es un tema conspiranoico básicamente, sino que es un tema casi doméstico para nosotros. Y acá tenemos un montón de situaciones que queremos narrar, que vamos a levantar y que vamos a teorizar, porque en el fondo no es necesariamente algo 100% comprobado, pero es algo que la gente ha vivido, y no creo que exista alguna persona que no haya tenido un avistamiento o alguna sensación de que algo raro viene en el cielo o escuchó por ahí. exacto. Un punto importante y que me gustaría partir de eso es de la opinión de la gente hacia este tema, porque a mí una vez me tocó y que sí me tocó un poquito los huevos la opinión de ese compañero en la carrera que sacó la pregunta de que si acaso creían en ovnis. Yo dije, sí, sí, sí creo, y como que tiraron todos a burla. Yo dije, pues es que es algo irónico no pensar que hay como vida fuera de este planeta o civilizaciones más evolucionadas que nosotros. Pero decían, no, pero es que eso es imposible. Yo dije, ay, no mames, tú eres Juan Nada y acaso te voy a hacer caso a ti, a Juan Nada. Incluso ya varios científicos, incluso el propio, bueno, es Estados Unidos, pero el propio gobierno de Estados Unidos ha declarado que han visto, dicen, eso no es un avión, ese no es una nave aérea hecha por un humano, sino que es un objeto no identificado, como sería ubicado el cierto tema OVNI. De hecho, hace no mucho tiempo, hace menos de 2 años, salió una noticia de que unos pilotos comerciales acá en Chile estaban avistando algo, Ajá. al punto de hasta de que hubo grabaciones y de radar de cosas que estaban flotando por ahí. Tengo también datos de personas medianamente cercanas que trabajaron en la Fuerza Aérea, que Ok. también veían cosas de que mandaban, en algún momento se reportaban, mandaban aviones a revisar, veían objetos raros. Y la verdad es que se movían más rápido de lo que aparecían y volvían a aparecer. Entonces, hay harta teoría al respecto de eso, pero hay mucha evidencia también.
Si me preguntas, la otra vez se estuvo hablando de que hay como diferentes, o sea, tú puedes pensar a lo mejor que estos ovnis son todos piloteados, o sea, perdón, que tienen algo adentro, digamos. Pero hay Ajá. muchos de estos que parecen ser como algunos como drones en el fondo. Me acuerdo de muchos avistamientos, por ejemplo los Foo Fighters, que son unas especies de bolas de luz, muy parecido Foo a los Orbes, pero en el fondo Fighters. son unas bolas de luz. Foo Fighters, para que después a lo mejor le muestre a los chicos, los Foo Fighters son una especie de bolas, que son las causantes, se supone, de las que hacen los dibujos en los pastizales de Inglaterra, que hacen esos dibujos tan grandes y tan peculiares. Eh, en el fondo estos Foo Fighters no son piloteados, son verdaderos drones que bajan y que recorren. Hay muchas historias al Ok. respecto de estos especies de drones, pero desde que nosotros los venimos avistando, los venimos viendo, son muchos años, no millones, pero muchos años atrás en el pasado y no sabemos cómo explicarlo. Y ya te puedo decir, es como un dron, porque no nos pilotea nadie, no hay nadie arriba. Ya. No tiene un piloto en el fondo, son muy pequeños, pero acá en Chile hay muchas historias de esas cuestiones que se pasan debajo de los autos, iluminan, se mueven de una forma más que aleatoria, de alguna forma, digamos, errática quizás, pero, Ok. pero en rigor fueron muy conocidos como los primeros, o sea, de hecho he visto videos de aviones donde se les atraviesan estas especies de Foo Fighters, que Sí, son, sí, como sí. digo, estas luces ¿Qué es que no eso? deben ser más grandes, no son más grandes que una pelota de fútbol, quizás, o andan por ahí, o un poquito más grande, quizás, pero Ajá. no es un ovni donde tú te puedas subir, por ejemplo, es algo que anda como te digo, así como que es casi que observando. Y es muy curioso, pero eso existe y hay imágenes de hace fácilmente unos 60 años, 70 años. Ok. A mí lo que me gustó de, bueno, es una película obviamente, pero me gustó esa como hipótesis o teoría que implementaba la de Nope. No sé si la lograste ver el día de su estreno o la película de terror, la de No lo he Nope. visto, pero Es ya donde, cuéntame un poco. bueno, en sí es un grupo de hermanos que tienen un rancho de caballos y viven cerca de Los Ángeles ¿Ya? y ellos le rentan los caballos a los estudios pues para que los utilicen. El chiste es de que en este rancho hay una nube que no se mueve. Y al momento de poner Mm. las cámaras de seguridad, porque han tenido varias cosas como, no sé si eran robos o avistamientos de que algo andaba rondando la zona, y llega en ese el vato que puso las cámaras, que era de un departamento, no sé, Walmart. Llega y dice, oigan, ¿ya vieron eso? Y dijo, ¿de qué? Y dijo, ok, no lo han visto. Y pone a reproducir las grabaciones del día anterior. Y dicen, ¿ven algo raro? Dijo, sí, ahí hay una nube que no se mueve. Y luego demuestran que es como un tipo ente, algo tirándole a lo craftiano, Mm. como un tipo alien, pero decía, implementaba esta película el cómo puede ser que en el espacio haya animales, o sea, que sean como este En el tipo de cielo. camuflajeo que tienen las nubes, que dentro de las nubes haya seres como este tipo, como animales, porque pues hay en el mar, hay en la tierra, y pues que denota que no sea tipo un ave, sino que sea otra cosa. Y ahí tomaba la forma de un platillo volador, pero luego ya se descubre que se ve como un ente Lovecraftiano, así como algo muy alienígena, pero en realidad es de la Tierra. Y me gustó mucho la implementación de esa onda. Dije, mejor todos estos avistamientos, porque también aquí en México, algo que decía mucho, y esto es, tal vez diga, no, ya dijo el nombre del cabrón que no queríamos que dijera, que aquí en México hay dos entes o dos personas muy fuertes en eso de lo que popularizaron el tema paranormal y el tema ovni, que obviamente por ser los primeros creo que se les subió mucho la fama a la cabeza y les quedó un poco dañado porque están estúpidos. Bueno, uno de ellos está muy estúpido, el otro al menos se sustenta mucho en lo científico, pero sí también se le van las cabras, que sería Carlos Trejo y Jaime Maussan. Maussan. Ándale, sí, sí, Jaime Maussan. Carlos Trejo sí es una mierda porque pues ha fingido demencia, incluso hay muchas demandas de acoso de ese güey, pero se popularizó mucho y trajo el terror, digamos, televisado ante todo México en los años 2000, 2000 y se popularizó un chingo. Dice, él incluso se llegó a titular el cazafantasmas de México. Pero ya ahorita ya es como un meme, es como una burla, pues. Y el otro sería Carlos Trejo, digo, el otro sería Jaime Maussan, que sería con los ovnis.
este sujeto decía que en los 2000 que también tomó fuerza su programa que hoy en día sigue estando al aire, que es creo que Tech Milenio, Hora Milenio o algo así. Comentaba que el volcán Popocatépetl de aquí de México era un portal donde se metían los ovnis o donde había una base extraterrestre dentro del Popocatépetl. Y muchos decían, no es cierto, no es cierto. Pero luego, digamos que en las elecciones 2012, 2013, justo cuando se estaba pensando que se iba a acabar el mundo en el 2012 por el fin del, del calendario maya, se vio mucho avistamiento, incluso se ve como si fuera un globo, pero un cilindro enorme entrando en el Popocatépetl. Eso lo Y, vi, eso lo vi. y decía mucho, incluso lo tomaron de meme de una película que era los marcianos versus humanos, que es una caricatura, y aparece como un tipo easter egg de Jaime Maussan diciendo, se los dije cabrones, se los dije, los aliens existen, pero no me creyeron. Y eso dice el vato ahora que le dan entrevistas que como ya se dio a reconocer por Estados Unidos que hay ovnis o hay un tipo de aliens o naves que no saben identificarla, y le dijo, sí, pues es lo que siempre he tratado de decirles, pero pues la gente no me cree, pero pues ya estoy acostumbrado, ya tengo callo en esto de los ovnis. Igual en Perú creo que está Sixto Paz, que también es un tipo que habla harto de ovni y Sixto todo el Paz, tema. Sixto. Sí, y también lo tienen catalogado como medio chanta, también como poco creíble. Eh, en general, bueno, lo que tú decís del tema de los volcanes en sí, bueno, hay espacios acá en la Tierra que son bien inhóspitos. Se habla mucho también de los OSNIs con ese Ajá, como objeto submarino no identificado. De hecho, ok. se habla mucho de que hay bases bajo el mar. Hace algunos años, bueno, hace poco salió algo bien raro acá en Antofagasta, que el norte de Chile, Ajá, donde se veía algo metálico por ahí, en el medio de... Yo te voy a pasar los videos después para que los puedas sumar. Que se veía algo excelente, metálico ahí claro. en el norte de Chile. Sin embargo, también hace muchos más años atrás, estamos hablando de por ahí por el fines o mediados de los 90, se vio una plataforma emerger debajo del mar. Se vio una plataforma en el mar. Pero estamos hablando de que las cámaras eran, tú no sé si te has fijado, pero siempre que uno quiere registrar los fenómenos ovni, no se registra bien, es como querer sacar una foto de la luna. Siempre salen mal, siempre salen con mala Como calidad. Bueno, calidad de esta gente, 120 o claro. 230. Imagínate que esto estaban grabando una familia con una cámara análoga del año 1, digamos, con cassette, Ajá. no con disco, ni con memoria digital, no, estaban tratando de grabar al mar, a lejos del mar, y se veía algo metálico. Pero es tan curioso porque se veía esta plataforma metálica que se supone que ellos dicen que se habría abierto en algún punto. Si tú sigues mirando hacia como el horizonte del mar, ves barcos. O sea, eso está entre medio del Ok. mar y digamos y el más allá. O sea, no es como una ilusión óptica que se ve como en el borde digamos, del mar. Es bien curioso porque también no es la primera vez que se reporta como que se abriesen compuertas del mar A la y se madre. generan estos torbellinos y se chupa el agua. Yo lo he visto varias veces Ajá. como un fenómeno medianamente conocido. Hay varios videos de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú me hablas de volcanes, cuando yo te hablo ahora de temas de marinos y de las profundidades, es porque, claro, hay lugares donde los seres humanos no llegan, no tenemos la tecnología, no tenemos La los resistencia. recursos Ajá. y tampoco la resistencia, ni físicamente ni con herramientas para poder llegar a esas profundidades o esas altas presiones y esas altas temperaturas. No podemos. Pero estos seres o estas naves, lo que sean, sí tienen las herramientas para poder aguantar gravedades muy altas, temas climáticos muy hostiles, porque viajan a través del cosmos, se supone. O por lo menos es lo más cercano. Bueno, y en Chile también hay muchos temas asociados a OVNI, porque tenemos varias historias al respecto de eso y tenemos varios temas eh, como para poder tejer, pero te los voy a ir contando de a poquito, que Ok. vayamos avanzando. ¿Tienes ahorita alguna una experiencia, algo del género ovni? Así digamos cortita, para ir empezando, ir calentando el comal. Sí, mira, la verdad es que en lo personal yo he tenido varias experiencias de avistamientos. A Ajá. uno dice, chuta, a lo mejor son satélites,
Eso es lo que Pero siempre mi sacan, papá, güey. Siempre sacan eso. No, son satélites, güey. Ah, chinga, cuando un satélite va para abajo, para arriba, para izquierda, derecha. No mames. de hecho, por ejemplo, en la playa donde siempre iba, todos decíamos ya a las 2 de la mañana o a las 11 de la noche, se ve un satélite porque se ve una luz que pasa siempre, a cierta hora. Entonces uno dice ya, satélite. Está Ok. acostumbrado a que esa hora pase. Sin embargo, me acuerdo que una vez eran como las 6 de la tarde. eh, Había harta luz, o estaba el sol a punto de esconderse en el mar, qué sé yo, pero había harta luz y mi papá me llama y me dice, mira un ovni. Y yo salgo a mirar y mi papá se entra a la casa por no sé por qué. Y eso que le encanta el fenómeno ovni. Y me pongo a mirar y efectivamente algo plateado redondo surcando, como en contra del sol, surcando por la mitad del cielo hasta que perdí la vista. O sea, no lo pude ver, pero se veía surcando. O sea, muchas veces he visto cosas así acá. No Recuerdo mames. así un comentario, por ejemplo, de hace muchos años atrás, de mis papás que contaban. Ellos viven como cerca, cuando están acá en Santiago, están cerca de cerros. Entonces es como más habitual ver cosas por allá. Ujú, Pero ujú. en una oportunidad cuentan que se empezó a sentir algún sonido así como un zumbido muy fuerte. Se veía algo y empezaron a escuchar zumbido fuerte y la gente empezó a ir a la calle. Porque Ah, no sentía mames. el zumbido de algo que estaba arriba. Nunca se supo bien qué es lo que era, pero fue como bien bullado entre la gente de que algo habían avistado y sonaba. No solamente era como la aparición de una luz, porque montones de luces, montones de cosas. Muchos amigos han contado que han visto luces y de las luces como se separan, que ven drones saliendo de ahí, pero estamos hablando de historias que contaban en los años 90. Ok. Vuelvo al tema. El fenómeno o el concepto de dron es reciente, o sea, de estos últimos 10 Sí, a lo 15 mucho años a lo 10 mejor que, añitos. Ajá. claro. Y en el fondo, claro, cuando te lo mencionan, yo me acuerdo que lo escuché alguna vez así como en los años 2000 dron, y yo no me hizo sentido, porque antes se usaba militarmente como naves no tripuladas, en el fondo con una inteligencia rudimentaria, una inteligencia artificial bien rudimentaria, Ujú. para hacer cierto tipo de procesos y controlado a través de satélites. Pero bueno, hoy día un dron en el fondo, o el dron al nivel del que estamos hablando, es iniciar y se autosustenta, digamos. En el fondo no necesita instrucciones mayores para poder funcionar, digamos. Ok. Ya veo, está cabrón, güey. Es lo que a veces se pinta por esto de los ovnis, que cuando dices, ah, pues lo vi yo nada más, no, pues entonces no te creemos, pero ya cuando se junta la gente de los vecinos, los de la calle, dices, a la madre, o sea, estamos aquí todos afuera, y eso sí es un ovni, o sea, lo estamos viendo cómo se desvanece, cómo está volando y flotando y todo eso. Fíjate que ahorita estaba viendo un poco de eso, lo que dijiste es que en la playa y que se veían las plataformas en el mar. No, Mm. no sé si estuviste pendiente de eso, pero creo que es que también no quiero caer en noticias falsas de que se habían dicho en Estados Unidos de que algunos ovnis salían del mar o que provenían del mar. O sea, no sé si provenir del mar, pero tener bases bajo el mar, sí. Y eso es lo Ujú. que se conoce como los OSNI. Oh, Pero sí. que en el fondo, piensa, como te digo, ¿qué lugar más seguro que ponte tú las profundidades de las fosas marianas que tienen tantas gravedades de profundidad o de peso, el cuerpo no aguanta bajar, no sé, 200 300 metros porque cada metro que tú bajas es una gravedad más encima, o sea, tu cuerpo empieza a pesar, o sea, no es que pese más, sino que tu cuerpo recibe el peso de toda esa agua que está, entre otras cosas más, otras presiones. Entonces, Ujú. estas máquinas o estas herramientas o lo que sean, las toleran, las Ok. soportan. Entonces, en ese sentido, más allá de que vengan de las profundidades, se alojan ahí, se esconden ahí. Hay varias imágenes, por ejemplo, no me acuerdo, pero creo que en el mar Índico se encontró y también en la Antártida se encontraron algunos vestigios eh, podríamos decir, como choques de naves, Ujú. y las naves están, ponte tú, una está en la Antártida y el otro está bajo el mar, lugares que son inaccesibles, y ahí están, pues, como encontrar un barco hundido, por ejemplo, donde no puedes ir a acceder, no sabes muy bien lo que es, tan profundo que solamente a través de detectores y radares se Ok. nota que hay algo que tiene una forma que es de un material, pero no puedes, o sea, es tan complejo viajar por toda la Antártida a sectores que están, no es que no estén colonizados, pero las expediciones para allá son muy complejas
¿Para qué hablar de la profundidad del mar? Pues, o sea, no hay ninguna opción de llegar. Entonces, nosotros creo que tenemos muchos misterios en esos sectores porque no hemos podido ir, digamos, en el fondo. Y a los lugares que sí podemos ir, hay muchos gobiernos, hay muchos tipos de Limitantes. agrupaciones que buscan, claro, que buscan que callarlo, a callarlo. Me parece muy curioso que a lo mejor Estados Unidos diga, ya, ¿sabes qué? Existe el fenómeno. O existe, o no sé si más allá de vida extraterrestre, sino que hay cosas que no podemos explicar, que tienen que ver con el espacio, etc. Pero tampoco es como que se mojan mucho al decir, sí, existe vida extraterrestre. O sea, es ilógico pensar de que no exista vida porque el universo es un caldero de vida. Y bajo, Bastantes. o sea, y bajo la lógica de que cada sol en el universo contiene, es muy raro que no te contengan planetas. Y es muy probable que los planetas de alguna forma, por lo menos uno de los planetas que orbiten esté dentro de la zona de vida, como nosotros que estamos en la zona de vida en el fondo. ¿Cómo es posible que esos planetas que tienen la zona de vida no tengan vida? Eso es uno, o sea, vida afuera hay. Ujú. Ahora, ¿qué tipo de vida o vida inteligente? Ya es otra historia. Y si esa vida inteligente nos va a descubrir a nosotros y si va a tener la tecnología y el interés de venir a vernos, ya es otra cosa. Ahora, nosotros somos medianamente jóvenes en el universo. Hay civilizaciones que pueden tener 20.000 años más que nosotros y claramente pueden tener los recursos para colonizarnos o para venir a mirarnos. Eh, y también se hablan de muchas cosas, o sea, hasta dicen que los ovnis, eso es un tema que después que te quiero tocar porque ahí tengo historias que me han pasado. Se me Ajá. ocurre, o yo teorizaba que los ovnis de repente no necesariamente sean seres de otro mundo, sino que también pueden ser seres de otro tiempo. Ahora también se habla de seres de otras dimensiones. Es como bien curioso esto y te lo explico de alguna forma. Cuando Como. hablan de seres de otras dimensiones, dicen que nosotros estamos viviendo en estas cuatro dimensiones. O sea, estamos viviendo en tres dimensiones, como me refiero físicamente. La cuarta dimensión hablan de una dimensión más alta que en el fondo. Mira, para explicarlo básicamente, si tú haces un dibujo en un papel, ese dibujo en un papel tiene dos dimensiones. Ajá. Sí, sí, Y sí. nosotros y en vivir en dos dimensiones, eso que vive en dos dimensiones puede solamente ver alto y ancho. O sea, alto, bueno, alto y claro, alto y ancho. Pero no puede ver lo que hay a través del dibujo. Entonces un dibujo y le puedes poner cosas dentro y solamente ve las líneas, pero no sabe lo que hay dentro. Nosotros, que estamos en una tercera dimensión, podemos meternos en el dibujo y borrar lo que hay adentro o dibujarle cosas adentro. Imagínate algo que viva en una cuarta dimensión y nos vea a nosotros en tercera dimensión. Podría ser capaz de meternos en la mano y sacarnos lo que comí. Podría hacer 10.000 cosas, alterarnos de una y otra forma. Bueno, se supone que estas entidades viven en otra dimensión, más alta que nosotros y pueden entrar y salir como a gusto, a placer. Eh, Esto lo podía a lo mejor entender si viste tú alguna vez la película Interestelar, que te lo trata de explicar en algún punto. Te trata de explicar la cuarta dimensión, es difícil explicarlo porque Ujú. no estamos en condiciones de entender esto. Lo mismo que no tenemos la capacidad de entender los tamaños gigantes ponte tú, de una estrella que sea 10 veces o 40 o 100 veces más grande que el Sol, por ejemplo. No tenemos la capacidad de entender eso porque los tamaños están fuera de nuestra razón. Eh, bueno, y lo otro que te decía yo, seres de otros tiempos, nosotros mismos en otro tiempo, me ha pasado harto y no sé si estás fijado, pero yo sí me he dado cuenta que en los fenómenos o o los accidentes o en catástrofes más grandes de la historia, hay ovnis. Por ejemplo, las Torres Gemelas. Cuando Ah, se caen las Torres dicen Gemelas, que hay varios videos donde se muestra como que algo sale, pero no sé si era verdad o mentira, porque dije, ah, chinga, pero si no lo tomaron tanto en cuenta. Pero hay algunos ángulos de las Torres Gemelas donde dicen, güey, ahí pasó algo volando antes de que se... se ven luces ahí flotando ahí en ese momento. A mí me pasó, y esto lo he contado varias veces, en algún minuto, no sé qué lo organizaba, pero hay una cuestión que se llama el Encuentro de Jóvenes en el Espíritu. Es una cuestión, una celebración católica, Ok. donde se juntaban grandes cantidades de jóvenes, en el fondo, de diferentes, bueno, del país que recibía, por ejemplo, más toda la gente que venía de otros lados. Yo estuve en un colegio católico y en ese momento, por ahí por el 96, por decirte algo, no me acuerdo mucho qué año fue, 97 puede ser, Chile fue, Chile fue como la sede de ese encuentro, Ok. ¿ya? Ajá. Y en el fondo vino gente de muchos lados.
Yo participé en eso y la última celebración se hizo en el famoso Club Hípico, acá en Chile. El Club Hípico es, bueno, donde corren caballos y hacen temas de ese estilo. Nosotros fuimos muchas personas y era con quedarse en la noche. Entonces todos pusieron sus carpas, qué sé yo, etcétera. Se quedaron ahí y, y el otro día había una misa, etcétera. Yo me fui en la madrugada. En la madrugada me refiero a 6, 7 de la mañana, hacer el sol, que ya no podía más, ya no aguantaba, lo que sea. Pero en ese minuto se me ocurrió mirar al cielo, todavía no salía el sol completamente, estaba recién como amaneciendo, y en el cielo yo dije, va, ¿quién habrá soltado estos globos metálicos? Decía yo. Ah, la madre. Porque en algún momento estuvieron de moda los globos que están metálicos y uno los veía. Pero empecé a mirar, dieran dos luces a muchos kilómetros de altura, muchísimos. Dos luces plateadas, se veían plateadísimas y grandes, y arriba. Y las miré y hablaba con mi amigo y lo miraron un poco, no les tomaron mucho en cuenta. Pero estaban arriba y estaban, no sé, mil kilómetros por decirte algo de altura, no sé cuántos pies sería, Ujú. pero eran luces gigantes. Entonces por eso te digo que cuando hay aglomeraciones, cuando hay mucha gente, cuando hay eventos catastróficos, cuando yo creo que como que de alguna forma se vuelven puntos de interés para estos o seres o entidades o naves tripuladas por, o sea, por inteligencias artificiales o no tripuladas en general, o nosotros mismos del futuro, no lo sé. Siempre que hay temas de multitudes, digamos, aparecen digamos, naves o estos Foo Fighters o lo que sea. Ok. Es muy interesante lo que comentas, güey. Ay, No, esa pinche y te madre. cuento que en ese tiempo, viejo, en ese tiempo no existían los celulares como para tomar una foto, por ejemplo. Lo tienes Si que es que alguien tenía revelar una y todo cámara, eso. claro, si es que alguien tenía una cámara digital, era como un logro. O sea, si bien a lo mejor venían saliendo de la tosísima, pero nadie tenía algo para tomar una foto. O sea, era un mundo más analógico Ujú. a fines de los 90. Entonces, no tengo cómo probártelo más allá de mi testimonio, que para mí fue bien impactante, se lo conté a un par de personas, pero, como te digo, si no tenéis pruebas da como lo mismo un poco, porque Sí, no te toman mucho en cuenta. es lo malo de tener este tipo de experiencias. Fíjate que algo ocurre conmigo que no es tanto haberlo vivido porque tengo muy pocas experiencias ovnis. Ahorita el experto aquí en este tema es Chaka. Pero, Paca. pero justamente hace unos meses, como pongámosle 3, 4 meses, fui a Tampico, aquí en Tamaulipas, donde yo resido, en México. Hay una ciudad llamada Tampico de Tamaulipas que está pegada al Golfo de... A ver, espérame. Tampico, ¿dónde está? Creo que sí está pegado al Golfo de México, que ahora es el que los Estados Unidos tienen la estúpida idea de llamarse el Golfo de América. Bueno, una disculpa, se me fue el internet, pero ya estamos retomando otra vez la charla. Te decía que en este ámbito hace unos 4 o 6 meses, no, sí, como 4 meses se me dio una oportunidad de trabajo en ir a Tampico. Era nada más de un día ir y venir. Pero pues tenía que quedarme un rato, rentar hotel y todo eso. Pero solamente fue ida un día y luego ya de regreso. Lo interesante de esto es que para todo de Tamaulipeco, así se le dice a los que viven en el estado de Tamaulipas, aquí en México, saben de la existencia de la fanaticada que tiene Tampico, los tampiqueños, así se le dice a la gente que vive ahí, de los ovnis. Porque ellos tienen un fanatismo e incluso ya hasta puede decirse culto, religión hacia ellos. Los adoran, creen completamente, ciegamente en ello. Y el detalle es de los tsunamis y huracanes que han intentado arrasar a la ciudad. Pero tarde o temprano sucede como algo. O incluso se ve a lo lejos por el mar que viene la lluvia y que viene el huracán en las nubes y simplemente desaparece tocando la costa. Yo al momento de que voy ingresando a esta ciudad y me tuve que andar moviendo por la ciudad, me subí a un taxi y pues siempre, pues al momento de ser nuevo, siempre trato como de hacerme amigo de los taxistas, que es algo malo, podría decirse, en este estado, porque pues no sabes quién trabaja con quién.
Y entonces le pregunté, oiga, sí es cierto que, bueno, pues la comida típica, los lugares importantes, qué lugar ir a visitar después de trabajar, entre otras cosas. Y justo una cosa importante que yo quería hacer antes de ir a trabajar era ir a ver la playa. Y justo voy ingresando y le comenté así de pura chiripa, oiga, ¿y sí es cierto que aquí creen en ovnis? Y digo, ah, sí, es una religión. Aquí en Tampico es ideología principal de todo tan pequeño que creen los ovnis. Y justo voy entrando a la zona turística, por así decirlo, donde estaban ya los que rentan las palapas, donde te dan comida, donde está pues para tratar de comprar lo que venden ahí para los turistas. Y entonces llego y todos los puestos llenos de ovnis, llenos de aliens y mapaches. Mapaches porque hay un puente que te introduce al centro o a lo más profundo del mar, y en ese puente hay bastantes mapaches. No sé por qué, porque muchos decían es que los mapaches no son de mar, o sea, no deberían de haber mapaches en esta zona, pero hay mapaches. Y lo interesante es que decían que a lo mucho, cuando se viene la lluvia fuerte, pasa y destruye obviamente a la gente, los locales que están cerca de la arena, del mar, pero simplemente llega a un punto donde se detiene. Porque había como un tipo muro de arena y le dije, oiga, ¿por qué está tan alto este muro? Dijo, no, es para que no pase tanto el agua. Pero pues al final no hacen caso porque no sirve de nada, se lo lleva el agua como quiera. E incluso ese día que visité, justamente unas semanas antes, había entrado como un tipo huracán que había sido evitado para que no entrara a la ciudad, pero sí arrasó con los mayores negocios y se olía bastante a pescado muerto y a gente que estaba cortando madera para volver a construir los cimientos de los restaurantes y locales más que nada. Pero me sorprendió mucho de cómo la gente incluso tiene estatuas adorando este tipo de ¿qué puede decirse? De seres, de este tema de lo ovni, de lo extraterrestre. Que ya para que toda una comunidad, o sea, Tampico es grande, o sea, es una de las ciudades más Parte de la grandes cultura, que como tiene parte del lore Tamaulipas. de la... Exacto. Sí, sí, que es como la parte del lore de todo tan pequeño. Y es algo como muy aterrador. También he tenido amigos que han captado en video, pero sigue siendo lo mismo que puede ser lo tuyo que dices, que son estos, ¿cómo se dice? Satélites. Fighters. No, No, satélites no. que dicen, no, pues a lo mejor es un satélite, pero luego dicen, no, mira, pues se está moviendo de arriba hacia abajo, está haciendo esto, incluso hace una curva, o sea, un satélite no hace eso. Mira, acá en Chile hay mucha historia al respecto de eso. Algunos se atrevían a decir que básicamente de Chile a México hay como una especie de pista de aterrizaje para este tipo de fenómenos, ya de ovni, sí. ¿A poco? Es más, acá a fines de los 90 Ajá. era tanta la fiebre, o sea, piensa que en algún minuto salió el Día de la Independencia como película, en el 94 aproximadamente, y como que le dio más fuerza al concepto ovni, y como que la gente se volteó a mirar al cielo mucho más también. Pero acá en Chile, claro, pasaron muchas cosas, incluso al punto de que se hiciera un programa en la televisión nacional de acá, un Sí. programa que llegó a tener 2 temporadas sobre ovnis. Hay que se registró una cantidad de casos, pero increíble. O sea, hay material, hay material ahí que en el fondo podríamos decir que hoy día es los media, porque es demasiado interesante, muy extraño a la vez, Ajá. y mencionado de forma superficial. Y se ven registros de Foo Fighters, pero muy interesante. Vamos a ver si en algún minuto tengo tiempo contigo para que lo podamos revisar, porque bajé todos los programas, los respaldé, porque en el fondo se pueden perder. Que los encontré, los bajé. Ok. Y habían fenómenos de estamos hablando 94, 95, 96, ¿cómo se llama? Se veía la luz, una luz, entre medio de los edificios avanzando, en una luz así como que está cayendo algo, ¿no? Cambiaba de dirección, iba en otro sentido, cambiaba hasta de ángulo, una cuestión, pero muy loca en la mitad de la ciudad, de alguien en esos tiempos que con cámara, para poder filmarlo, era muy difícil, y se tienen ese tipo de registros. Y bueno, en Chile, eh, como te digo, es tan conocido el fenómeno ovni y es tan bullado, o en esos años fue mucho más bullado,
que empezaron a salir a la luz algunos testimonios y algunos no son ficción realmente, pero son hechos comprobables de que acá al sur de Chile se encontraba una isla. ¿Una En el isla? sur de Chile, sí, en el sur de Chile está el archipiélago de Juan Fernández. No sé, está la isla de Robinson Crusoe también, donde salió en el fondo el libro. Son muchas A ver, islas. repítamela. ¿La isla? Está de Robinson Crusoe. De hecho, hay un espacio que si tú buscas Robinson, vas a encontrar. En el fondo, al final, Chile, si bien es una faja larga, o de tierra, como le dicen, Mira, al final, como espérame, creo hubiera que tenido se te está como entrecortando el audio. Creo que mejor soy yo. A ver, espera. A ver, habla un poquito. en el fondo, sí, Ahí ¿me está. escuchas bien o no? Sí, sí, sí. Es que se te empieza Ya, como. Se me empieza a ir el audio tuyo. son, son temas paranormales y no intervienen. Ah, bueno. Piensa que Chile es como si fuera un ají, efectivamente, pero que tuvo una colisión abajo. Ok. ¿Ya? Abajo está muy fraccionado. Ahí, si tú vas en un barco o en un bote, navegando, al final te vas a topar islas por lado, por el frente, por todas partes. Está llenísimo de islas. Ok. Inexploradas muchas. Islas que a lo mejor las habitaron los pueblos originarios. De hecho, hay espacios donde tú puedes desembarcar en el fondo y vas a encontrar que no hay nadie, que solamente hay árboles, que hay pastos, que el sur de Chile nosotros es muy dado a la naturaleza. Es un clima agradable en el fondo. No sé si para vivir como yo, que a mí el frío me mata, pero en el fondo te encuentras con ese tipo de cosas. Y en una de estas islas se dice que existe un espacio que está habitado por gente, que no es gente como tal, con avanzada tecnología. Es que Está, me suena ese caso. se llama Friendship, como Ah, era así, amistad. ok, Isla Friendship, ok, deja. Tú sigue No la vas comentando. a no la vas a encontrar como una isla como tal, porque es un espacio que han ido a buscar mucha gente y nunca han encontrado. El caso más bullado acá en Chile lo hizo un cantautor que ya falleció, que el tipo cuenta que en algún minuto estaba a punto de morir de cáncer, Ajá. eh, pero que Ah, entre contactos y contactos a través de temas radiales, contactó a unos tipos que hablaban raro, así como alemanes, pues, hablaban muy extraño el español, y lo invitaron a su isla. El tipo lo llevaron a su isla eh, y dice que descendió como una especie de tubo en el fondo, cosas que a lo mejor hoy día son más naturales. Olvida los años 70 80 estoy hablando. El tipo lo hacen bajar a más profundo de esta isla, claro, tal cual. Dicen que esa gente muy peculiar, como si fueran gente de genéticamente mucho más superiores. O sea, como el concepto de los Nancies, ponte tú, la de los. raza aria, de Área, buscar ándale, a sí, sí, los. sí, de las áreas. Sí, no voy a decir la otra palabra porque te monetizan. Sí, sí, sí. ¿Cachai? Que en el fondo que buscaban esta perfección. Bueno, gente más o menos con esos rasgos, y uno puede decir, alemanes, austriacos y todo el tema. El cuento corto, si tú dices que a lo mejor, o sea, es muy posible que estos alemanes en su momento, claro, hayan desarrollado tecnología, pero el nivel, dice, de lo que vio este tipo cuando bajó, dice, vi familia de abajo, como que habían sido invitados, pero a mí me tomaron, con mi situación de cáncer, me llevaron a un espacio, me untaron de una cuestión extraña, como que después me manguerearon con otra cosa, me tuvieron 2 o 3 días, me volvieron a la civilización y ya no tenía cáncer. La madre. Entonces, así, ese fue el tema. Y el tipo, claro, contaba su historia. Vivió muchos años después se metió, bueno, en tremendas cosas, o sea, como ya se fue por un lado mucho más como espiritual y mucho más extremista alrededor del tema, pero después nunca más se pudo comunicar. Quiso viajar después con este equipo de este programa, fueron a viajar a Friendship, no, no llegaron. Y después consultaron con una vidente, con una tipa que trabajaba en esto y dijo, ¿sabéis qué? La tripulación con la que fuiste, algunas personas de aquí conocían el lugar y te llevaron por otra parte, para no llegar al lugar. Ah, como que están Entonces, resguardándolo. se protegen entre ellos, o la gente que está ahí está coludida con otra, o lo que sea, pero no los dejaron llegar.
Y bueno, es un lugar secreto, o sea, es inhóspito, no es como la Antártida que te decía en algún momento, pero sí es un lugar que es de difícil acceso, o sea, no puedes llegar por accidente. Y si llegases a la isla por accidente, probablemente tampoco vas a encontrar cómo acceder a ellos, porque como te dije, están debajo de la tierra o están resguardados de alguna forma, tienen tecnología, lo que sea. Es bien curioso ese caso, pero también como que te abre a la posibilidad de pensar de que sí viven acá. Po. Si están acá, no es que tuviesen, por ejemplo, o sea, como te decía, los OSNIs, o estos que dices tú, estas naves que están debajo o dentro de los volcanes y todo el tema, son lugares complejos de acceso. O sea, nosotros en nuestro mismo planeta no podemos jugar, entonces es posible, de todas maneras. Por donde Ya. lo quieras ver, es posible. Ok. Mira, ahorita con lo que me dijiste de eso, de ese caso, yo me acuerdo que lo metí en un caso de aterradores casos de la radio. No logro encontrar el clip, pero justo cuando estabas comentando esto se me vino a la mente una una historia de un mexicano, de un cantante mexicano que digamos, no sé, Vicente Fernández, alguien que se Ujú. dedicaba al canto regional mexicano y que dice que inspiró una canción de los aliens, o sea, de seres extraterrestres que lo visitaron. E incluso creo que ya ves, ahorita podemos hablar un poco si tienes conocimiento de los hombres de negro, no la película, Claro. sino que los hombres de negro, los verdaderos hombres de negro que sí existen o que se rumoran de que tratan de silenciar más que nada toda esta Acá ya, onda claro. de los casos. El chiste era de que estos hombres de negro habían visitado a este cantante. Mira, José Alfredo Jiménez. Ándale, aquí está. José Alfredo Jiménez. Canción Hombres de Negro. Mira, pues a lo mucho que quieras escuchar. A ver, José Alfredo Jiménez fue. Te monetiza. Cierto. Mira, ahí te va el dato. El dato, simplemente lo voy a leer y ahí tú lo. Dice: José Alfredo Jiménez fue visitado en diferentes ocasiones por los hombres de negro. Esto tras componer y grabar su tema Un Mundo Raro. Se le llegó a cuestionar sobre el motivo de su inspiración para realizar este tema. Si había tenido algún tipo de contacto con seres de otra dimensión. Él a todo esto contestó que sí. Cuenta que una noche saliendo de una cantina pudo ver en el cielo nocturno un conjunto de luces que formaban un circuito sin, sintiendo una paz y una repentina inspiración. Durante meses dijo sentir acosado y vigilado por entes extraños. Finalmente el día de que murió, y luego dicen, finalmente el día que murió José Alfredo Jiménez, fueron visitados los hombres de negro a su Mm, velorio, podría decirse, a su velación. Visitado en diferentes círculos merodeando el loco. lugar. Ok, Nosotros sí, igual tenemos historias, sabía. bueno, tal vez no de hombres de negro, pero casos que le han pasado a políticos del país. De A ver, hecho, el fenómeno de las horas perdidas, no sé si te suena un poco eso. fenómeno de las horas Esto, perdidas. sí, ¿a qué me refiero con eso? O sea, en el fondo pasa mucho en este tipo de cosas, de que, por ejemplo, este tipo cuenta que iba manejando, o tú desde, te estoy mintiendo, yo camino a Punta Arenas. Punta Arenas es la parte más, entre comillas, más al sur del país, o sea, antes de llegar a la Antártida, por decirte algo, ¿cachai? Está Ok, muy al sur de Chile. ajá. Antes de que todo se desarme en más islas todavía, iba como camino, estaba como a, no sé, 3 horas en auto. Iba manejando, conduciendo, y de repente dice que ve una luz y aparece, aparece en el lugar donde tenía que llegar, detenido, mira la hora. Y en este caso creo que el viaje, que demora 3 horas, lo hizo 30 minutos. A la Y estaba madre. ahí. Como que se hubiera saltado de un momento a otro. A veces pasa al revés. A veces pasa que una persona va en camino a cierto lugar y llega 3 4 horas después. Y no sabe qué A ver pasó. si me llegó a pasar eso una vez. Sí, sí, más de Entonces, niño, pero pues dije, bueno, tal vez se jodió el reloj. pero en el fondo esos fenómenos de horas perdidas están muy asociados al tema OVNI. Y este tipo, claro, es un político conocido, no sé si es un senador o creo que es un senador. Están acá en la cámara, es bicameral acá,
La Cámara en el fondo están los diputados y después están los Ajá. senadores, que ya son los más, o sea, es una posición mucho más alta, digamos, dentro De lo de la político. Cámara. Ajá. Claro, entonces llegar ahí es complejo. Imagínate un tipo que es un senador que se ponga a comentar este tipo de cosas. Por ahí está la historia. Te voy a buscar después Ujú. el nombre del tipo para que por último, si queréis poner foto y todo el tema. Pero es un caso pullado que no le hace ningún favor político comentarlo, para nada. O sea, de Pues hecho es un despropósito. creo que eso pasaba en el del Cuarto Contacto, ¿no? La película de... no sé cómo El se cuarto tipo, llame. claro. Cuarto El- tipo. la de Steven Spielberg, creo que hizo Steven Spielberg una película. Que creo que... Oh, a ver, espérame. Aliens, el Cuarto No, es que, Contacto. no, pero es que el cuarto tipo es una película basada en historias, pero es Ah, ficción sí, donde sí, sí. hablan de que en el fondo los extraterrestres como que te abducen, digamos, de alguna forma. Te llevan y pasan cosas, etc., y te devuelven y te insertan conocimientos distintos. Bueno, también se habla mucho que te insertan un metal detrás de la oreja. Muchos hablan mucho también de que cuando te abducen, siempre abducen a uno de la familia y buscando una y otra vez, y una y otra vez. Ya. Y como te digo, te insertan este metal que no es como un metal como tal, y si te lo tratas de sacar, como si diera más. O sea, es imposible sacarse. A la madre. Mira, ya la Sí, hablan encontré. mucho de eso. Sería encuentros en la tercera fase. Ya, O encuentros cercanos. Mira, encuentros cercanos del tercer tipo. ya esa Sería antigua, de sí. Steven Spielberg de 1977. No mames, a mí sí me dio miedo esa pinche película. Fíjate que la estaba viendo como, pues, para un poco de tema de lo ovni. Pero justo cuando aparece la nave, el tamaño colosal que tiene esa nave, sí me dio así como de, ay, güey, estamos muy pequeños nosotros. Pero justo lo que comentabas del senador, creo que hay varios ejemplos de esto en la película. Obviamente es una película, pero sí está raro cómo congenian las ideas y experiencias de la gente hoy en día, o bueno, de ese senador con lo de la película, que pudo ser tal vez más antes o después de lo que le haya pasado a ese senador. Yo te invito a ver la película que se llama El Cuarto Tipo. Si no la has visto, El El cuarto Cuarto tipo. Tipo. A ver. El El Cuarto Tipo. cuarto tipo. Esa sí que te va a generar mucho terror al respecto, y también habla de temas de extraterrestres. Oh, sí, cierto, sí, sí, sí. Creo que sí le había. Bueno, he visto más que nada los clips, pero no la he visto. Voy a tratar de verla. Sí, aparece esta la actriz que dio vida a la protagonista en la saga de Resident Evil, que estuvo de la chingada. Pero sí, 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 sí lo ubico. Ok. Y luego, ¿te acuerdas? Mira, te voy a... Sí, sí, sí. Ujú. Te voy a dejar pegado aquí el caso. Acabo de encontrar Yo ahí acabo de te. encontrar acá el caso de este tipo. Ok, yo te. Bianchi el apellido. Ya, yo te envié el de la isla Friendship porque sí, me Sí. acuerdo de esa imagen. Lo he visto pues en, en el caso del radio, que hubo una gente que contaba esa madre. Experiencia paranormal. Ok, déjalo más, lo pongo aquí ¿Quieres empezar una para carrera en guardarlo. Te iba a decir algo que se me fue el pedo, se me fue el pedo. ¿Cuál era? Ah, bueno, no sé si tú llegases a saber del vato que trabajaba en el área 51 que hizo El una tipo que en el que fondo llama de costa a costa, que llama, hizo ándale, una sí, sí, sí. llamada, y ahí él hablaba de que los seres eran dimensionales, seres de, como de fuera de la Tierra, sino que eran de otra. Por eso te decía que es muy viable, y como te digo, somos manipulables. Un par de hormigas no. De hecho, hay un ejemplo muy interesante. Si tú metes hormigas rojas y hormigas negras en un espacio, si bien no se llevan bien, van a coexistir. Pero si tú agitas el frasco, las hormigas se van a matar unas que se van a echar la culpa. Sin embargo, no se van a dar cuenta que causa esta cuestión es el que agitó el. Ok, Entonces, eso pasa en la sociedad en general. Entonces, imagínate nosotros estamos discutiendo por temas políticos, por temas geopolíticos en el fondo, discutiendo por, no sé, por recursos naturales, y un montón, y una mano por detrás que puede estar haciendo esto, y esto puede ser una entidad, puede ser algo que esté, como te digo, en una etapa, en un plano más alto incluso, y por qué descartarlo que sea una vida, entre comillas, más inteligente que la nuestra. ya veo. Porque también has llegado a ver la película de La Visita, Arrival.
Sí, es muy interesante porque eso estamos Rival. hablando de una inteligencia Ándale, sí, 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 Arrival. de verdad es más empática. O sea, es como ver un poco qué sería si esta inteligencia foránea estuviera dispuesta a sacrificarse para entregarnos algo, Pero, dejarte un regalo, sí, sí, sí. el regalo de la capacidad atemporal, que es muy curioso. O sea, y no todos podían hacer. Lo que me encantó de esa madre fue el complejo del lenguaje. La complejidad del lenguaje al momento de que dicen, bueno, pues para nosotros sabemos qué es una pregunta, cómo suena una pregunta, cómo formular una pregunta. Pero ¿acaso ellos sabrán qué es una pregunta, qué son estas palabras, No, si los sinónimos, los verbos, y toda esa onda? Y dije, ah, la madre, sí es cierto, porque ponían un y ejemplo muy cuando, bonito que era la del canguro, que creo que cuando la gente no, que invadió Australia o sí, África decían, mira, Australia, ¿qué es eso? Y creo que los nativos contestaron, es un Kangaroo, canguro. Y decían que eso se refería a que no sé qué sea. claro, Y así de, ¡a la efectivamente. madre! O sea, No, sí, es curioso, sí. incluso con Oye, nosotros mismos. es verdad, o sea, el lenguaje construye realidades de partida. Y Ajá. tú interpretas el mundo a través de cómo lo simboliza o cómo te lo explica. Y claro, o sea, cuando yo vengo y te impongo una idea a ti a través de una conversación, se vuelve tu realidad a pesar de que tú no conozcas. O sea, si viene alguien de afuera, de otro lado, y te cuenta una historia, te cuenta un cuento, y es tu única versión, es tu realidad, Como quieras o no. Eh, la fábula de Aristóteles, ¿no? O la de la caverna. claro, que solamente ven la sombra, Ve las entonces en el sombras. fondo esa es Ándale, su exacto. realidad. Sí, sí, esa es la realidad. Pero, Ya veo. ¿cachai? Entonces, bajo ese criterio, eso es lo que tú percibes y estamos esclavizados finalmente a ser capaces de percibir. Ujú. Imagínate cómo eso se puede en aspecto, cómo nos pueden seguir forzando a través de los... Pero, o sea, si tuviéramos la capacidad de eh, no sé, captar más cosas, Ujú. podríamos tener una posibilidad de poder tener una visión más amplia. Ok. O Sí, así. porque incluso hay un podcast, no sé si lo vi, que se llama Leyendas Legendarias. Ujú. Bueno, ese podcast me gusta mucho porque implementaba una idea que decía, es que también nosotros como humanos estamos limitados. Y decían que los tres cabrones que te están hablando ahorita tienen problemas de vista y por eso traemos lentes. Ah, Nosotros no, incluso no alcanzamos a ver el infrarrojo del teléfono o de tu control de el televisión. ultravioleta. Ándale, exacto. Y De hecho, si decía, tú haces la prueba, por ejemplo, con un control remoto y lo pones frente a una cámara, o lo que sea, y lo aprietas, te vas a dar cuenta que se ve la luz, se ve el punto, que tú ok, no ves, como si ya, fuera una linterna. Y eso pasa porque, claro, la cámara tiene otra forma de captar ciertos pulsos, los interpreta como luz. Y efectivamente es una luz, pero nosotros no somos capaces de verla. ándale, Los exacto, sí, animales, sí, sí. cuando ven cosas, de repente son capaces de un rango distinto, y por tanto también les perturban cosas que nosotros no. Entonces, por eso decimos que ellos tienen una capacidad distinta, lo que sea, pero en realidad también tienen un rango más amplio o corrido, digamos, al nuestro ver, que para nosotros es potente. Le va a ser- O sea, las ondas, imagínate cuánto encima tuyo. Mira, y en la misma película el- hablan de que los extraterrestres A ver, espérame. nuestra Espérate, contra. permíteme. Se está cortando mucho. Deja, desconecto y vuelvo a llamarte. Ya, no, que te decía que, por ejemplo, en la misma película de El Día de la Independencia, Ajá. hablan de que los extraterrestres o estas entidades utilizan nuestra propia tecnología contra nosotros, las mismas ondas, y empiezan a comunicarse con esa onda entre ellos. O sea, tenían triangulado, digamos, o Ah, sí, tenían cierto, un sí, los sistema satélites. de red. Claro, entonces, si te pones a pensar, imagínate toda esa cantidad de señales que están pasando encima de nosotros que no somos capaces de ver, pero que otra, no sé, un animal u otra criatura con una abertura más grande Sí, podrían lo puede ver captar. como luces. Claro, podrían ver como luces, haces de luces pasando, y a lo mejor nosotros tendríamos que cambiar nuestra tecnología para, si nosotros nos hiciera ruido, o lo limitaríamos a ciertos espacios, por ejemplo. Ok. Una teoría que quiero traer aquí como
Digo, tú tienes más conocimiento de esto. Hay dos teorías que pues, simplemente son como teorías o inicio de historia de terror. ¿Qué pasaría si en realidad la teoría del bosque, que el espacio fuera el bosque, que todo está en silencio y no hay comunicación porque están pensando que si empiezan a hablar o a hacer ruido va a venir algo que se los pueda consumir o destruir? ¿Tú qué pensamiento tienes hacia esa teoría que se genera? Yo siento que a veces el hombre tiene esa fantasía de querer salir y conquistar, porque tiene esa necesidad. Pero en esa pasada, cuando tú te haces más evidente, te pasas a estar en el foco de otra, o sea, de otras inteligencias superiores. O sea, si nosotros queremos conquistar, ¿por qué no va a querer venir algo a conquistarnos a nosotros? Yo creo que no somos, estamos en una parte del mundo donde no, o sea, del no hemos sido vistos. Creo yo que hemos pasado desapercibidos o no hemos sido del interés de nadie todavía, o es muy costoso llegar acá. Pero en el fondo, si hacemos mucho ruido, si empezamos a molestar, si empezamos a salir incluso de este espacio, vamos a estar en el foco, vamos a estar en el ojo de algo más y efectivamente van a venir por nosotros. O sea, hay muchas películas también al respecto de eso. Por ejemplo, no me puedo acordar cómo se llamaba, pero hay una película donde se supone que los seres humanos se están yendo a una especie de nave más grande y quedan una pareja de personas que están ponte tú, sacando el agua del planeta para poder irse. Y en el fondo la película avanza, avanza, avanza y te das cuenta que esta nave que está donde están supuestamente todos los humanos en realidad es una nave extraterrestre que nos vino a colonizar y lo que estaba haciendo era haber clonado un par de seres humanos y ponerlos a trabajar para ayudarlos en llevarse todos los recursos. O sea, es una cosa súper loca, pero que Oh, podría no, pasar. no, está chida la premisa. La premisa está chida para ubicarla más al rato. Ok. Eh, Esa sería la primera teoría. Y luego la otra sería ya de que, digamos que un astrónomo está viendo y se empiezan a apagar las luces, como que son mm, consumidas. Bueno, eso no tiene nada más que. Creo que es más como inicio de historia, pero está palomera la idea de que de repente se vaya destruyendo planetas y todo eso. bueno, yo de repente soy como bien creyente, o sea, no creyente, soy bien fan de repente de historias que aparecen en las redes, como 4chan, por ejemplo, o Reddit, donde tú quieras verla. Ajá. Hay una historia muy buena donde dice el día que Dios parpadeó. Ah, sí, sí, sí. Eh, Incluso y tiene es la muy... miniatura de un ojo. Está. Sí, sí, o sea, creo que la narró el Pride. Estuvo conmigo en el canal un par de veces, ha estado conmigo Sí, sí, Pride. sí, sí. Eh, en el fondo es una historia que te deja pensando si nosotros Muy, somos un experimento, muy si somos, ¿qué Lovecraftiana. somos? Muy terror Sí, sí, o cósmico. sea, uno se siente muy pequeño con ese tipo de historias, con ese tipo de narraciones, donde te das cuenta que parece que somos desechables, pero alguien, o sea, alguien en cualquier momento puede ser así y desaparecimos. Y E adiós. incluso, bueno, y dentro de nuestro propio lore de planeta, pasan 10.000 años y nosotros nos forramos. Nosotros dejamos de existir, ¿no? Esta civilización actual deja de existir. ¿A qué me refiero con eso? O sea, en 10.000 años se destruyen los edificios, todo se derrube, o sea, no queda nada, no queda historia. ¿Por qué no pasa? O sea, ¿por qué tú te preguntas por qué no ha pasado antes y por qué no lo ha hecho? O sea, por qué eso no ha pasado antes? Uno se pone a pensar, ¿por qué no podría haber pasado antes? Porque a lo mejor sí pasó. A lo mejor sí hubo civilizaciones que llegaron hasta el tope de su Y evolución sufrieron el y reseteo. desaparecieron de un plomazo. O el reset. Claro, Sí, sí, claro. sí. ¿Cuántos reseteos han habido? Yo siempre he sido creyente de que han pasado 4 o 5 reseteos de este planeta. Nosotros somos como la quinta humanidad actual. ¿Sabes? Porque Y podría ser. está interesante cómo va. Y también otros pintaban mucho eso de la evolución, de cómo en menos de 100 años han evolucionado ta cabrón de moverse Bueno, a 50. caballo o tener al menos comunicaciones de humo, puede decirse, o de este güey, el de la Morse, allá poder hablar, a poder No, hacer videollamadas y todo eso, y que mucha gente dice, le tira a la de que los aliens fueron y vinieron como dándole, otorgando tecnología. Y bueno, creo también muy fielmente esa tu teoría, la que decías que en realidad no son ovnis o son aliens, sino que somos seres humanos pero de otros tiempos.
Y lo que tú decís claro, la evolución, en los últimos 50 años hemos evolucionado más que en los 1000 anteriores, es una locura. O sea, y siempre se ha hablado, por ejemplo, hasta la película Contacto, se menciona una pregunta que es muy importante que tiene que ver cómo una civilización evolucionada sobrevive a su propia madurez tecnológica. Eh, Ah, Porque sí, tú sí, sí, creas sí, sí. tantas cosas como cosas para poder destruirte. Eh, y de hecho, la otra vez hablábamos con un amigo, cuando hicimos un directo, y él mencionaba el concepto de la ventana, ¿La de la ventana? gran ventana, o de, no, de- perdón, del gran filtro, decía, del gran filtro. Ok. Y tú dices, ya, ¿qué es eso? ¿Qué es el gran filtro? Todas las civilizaciones se enfrentan a un filtro donde si lo pasan, evolucionan y siguen creciendo, o si no, se extinguen. El gran filtro puede ser, como te digo, la evolución tecnológica. Si nos ponen, por ejemplo, y puede ser incluso hasta de vida extraterrestre, si llega una vida extraterrestre, nos pone una pistola, nos pone un rayo láser o la misma bomba atómica. Básicamente, ¿cómo manejas tú esa herramienta? ¿Cómo lo haces? Y cómo sobrevives al estallido que va a provocar o al daño que puede generar eso. Ah, Entonces, por eso ok, ya. este gran filtro pone a prueba todas las civilizaciones en algún momento. A lo mejor no es uno, y son más de uno, pero en rigor te lleva a plantearte si nosotros todavía no hemos pasado por ese filtro y qué pasaría cuando estemos frente a eso. Y créeme que hemos estado en los albores muchas veces de extinguirnos. O sea, y que, como te dije, en algún momento puede haber sido la bomba atómica y el uso de esta. Y bueno, políticamente quizás nos salvamos de ese filtro, pero no es el único ni es el último. Y como te decía, no tiene que ver con fenómenos externos. O sea, no porque venga un meteorito, porque, o sea, creo que Saturno, Urano, Marte, Júpiter es un planeta que nos ha salvado de Ah, sí, varias. el mítico escudo de la Tierra. Sí, sí, sí. Eso nos ha llevado a vivir tanto, porque yo creo que han habido civilizaciones que se han perdido, en otros planetas me refiero, producto de no tener esto. O sea, tenemos todas las condiciones y no sé si es fortuna o de O repente maldición. hemos sido puestos de alguna forma, claro, o hemos sido puestos, por eso te digo, o Ya. somos la colonia de alguien que nos está viendo cómo evolucionamos y somos un par de hormigas, como te dije, que se pusieron bajo ciertas condiciones para ver si crecían, evolucionaban o lo que sea. Pero bueno, volviendo un poquito a ese mismo tema que te decía, estamos eh, siempre en la línea de automatarnos, digamos, de autofenecernos con nuestros propios inventos o los inventos que aparecen de otra parte. No sé. Ya veo. Es algo de pensar. Al momento de que plasmas esta idea de que el filtro, ¿tú crees que la mítica teoría de los reptiles sea parte de eso? ¿Los reptilianos sean parte de este filtro? Ponerlos como Y personas que confiamos y que sean, pues sean en realidad trabajadores para ellos. es que todo puede ser e incluso hasta ellos pudieron ser otra, otra raza, otra humanidad en algún Ya. punto, y que todavía se mantienen, quizás entre nosotros. Y están viendo, o sea, y están viendo a través de nuestros errores qué es lo que pasó con ellos, o quizás, o no sé, en realidad es que no nos haya querido usar, eh, a menos que ya nos estén colonizando, a menos que nosotros desde otro lado, no Ajá. sé. Pero como Pero no hay historia, como no hay recuerdo para atrás, no sabemos qué pasó. sí, Pero sí. imagínate que nosotros vinimos de otra estrella. A la mar. Eso es la teoría también, la que dice que en realidad vivíamos en Marte y que de Marte nos vinimos a la Tierra y que pudimos controlar. Pero algo cabrón que había visto que en Marte encontraron, no sé si sea verdad o sea una noticia falsa, pero que habían visto agua. O sea, lagos o Hay incluso nubes, hay hasta nubes. en nubes en Marte. Sí, Decían, cabrón, porque esto no se Marte está... tiene. Está Oh, no de... cuentan. Ya. Mira, tiene gravedad, pero es una gravedad mucho más baja. Pero sí, se forman nubes. Si hay agua congelada debajo de los cascos polares de Marte, como tú decías, es muy inhóspito. Pero Marte está dentro de la curva posible de vida. No sé cuál es el problema que tiene, porque no se ha hablado. Si a lo mejor, imagínate, no sé si radioactivamente ese planeta está hoy día cargado o no. No tengo idea. Ujú. Eh, Porque hay muchas cosas que no nos informan. Ahora, Venus,
dicen también que hay un espacio entre las nubes que tiene que es propicio para la vida, pero es como si nos fuéramos a vivir a la punta de los cerros de ese planeta, por ejemplo. O Pero sea, ¿por qué no va aire a muy haber vida, por puro o ejemplo, ahí? frío. No, es un planeta que está, pero es una temperatura tremenda, pero en medio, Ah, entre las ya. nubes y las puntas de los cerros, por decirte, hay temperaturas como de 20, donde te permite generar vida, Ah, ok, como la ok, nuestra, ok. por Sí, ejemplo. sí, sí. Imagínate si hay seres o espacios, hay vida por todos lados, y hay La- vida, y la vida prospera. O sea, imagínate si hay en profundidades tremendas como en la Antártida, congelados bajo capas de temas, de corteza de corteza, perdón, de capas de mar, o sea, de hielo, perdón, o las naves, o cosas que llegan de otro planeta con vida, porque llegan con estas, como, ¿cómo decirlo? Como partículas de vida, por decirlo alguna. Ujú. Son ajenas. Cualquier tipo de vida es vida. Y Exacto. puede ser, ponte tú, un microorganismo. Hay algunos O que un viven virus. fuera, ¿no? Y viven fuera del planeta, sin oxígeno, sin nada. Sobreviven muchos años. Por ejemplo, el animal más pequeño del mundo, creo que se le dicen los ositos de no sé cuánto, tiene un nombre muy, muy raro, que los mandaron a la luna, de hecho, uno. Y en la luna, en la nave donde iban, se rompió, cayó, tuvo un accidente. Entonces, es muy probable que esos ositos, en el fondo, que es como digo, el animal más pequeño del mundo, Ajá. estén viviendo, sí que tuvieron contacto con el agua, porque creo que podían vivir hasta como 70 años sin estar con contacto de agua. Ok. Entonces, es una locura. La evolución de estos seres es mayor a la nuestra. Imagínate en tamaños proporcionales a los nuestros, como los insectos también. Oh, sí, cierto, cierto, cierto. Bueno, te iba a decir, ya llevamos una hora entre cortes y todo, pero Entre cortes. a como voy viendo se está intensificando más, así que sería bueno, no sé si tengas una experiencia que te la hayas aguardado o quieres tal vez para una segunda parte. Yo creo que ahí te pega el tema de los tardígrados, así se llaman, estos como ositos del agua, Ajá. que son los animales más pequeños del mundo y estos ya pueden habitar donde sea. O sea, son increíblemente resistentes. Mira, la verdad, más allá de historias que tenga con OVNI, conozco muchos casos que he documentado a través de conocidos, de amigos y están en el canal. Pero hay uno en particular que me llama mucho la atención que contó una vez una suscriptora Ok. que tenía que ver con que tuvieron un encuentro del segundo tipo. Los ¿Cómo encuentros, sería del segundo el tipo? primer, el primer tipo tú ves, por ejemplo, una nave. Ok. En el segundo tipo tú ves al tripulante de la nave, en la nave. El tercer tipo eh, en el fondo ya es como un contacto, y el cuarto tipo ya es una abducción. Ellos vieron un tema de un segundo tipo porque estaban acampando en un sector de acá cerca ¿cómo se llama? Cerca de Santiago, pero más hacia como los cerros, una parte que es más como deshabitada, digamos. Y ellos fueron con un grupo de personas a acampar y de un momento a otro empezaron a sentir ruidos y ver muchas luces. Y ellos salen de las carpas. Dice que es un evento que es más o menos traumático para toda la gente porque eran puros niños con los que estaban y Ah, la lloraban madre. después porque en el fondo ven cómo baja una nave de gran tamaño y se les acerca y ella me dice, yo vi como a través de lo que no te puedo explicar, como una ventana, ponte tú, y vi a alguien adentro, vi un ocupante de esa nave, que básicamente se acercó y después dice como que están todos borrados con eso, no saben qué pasó. Puede haber sido un caso incluso más intenso, Ujú. pero no se acuerdan de mucha Ah, información. la Entonces, madre. ella narra todo esto, bueno, está dentro de uno de los podcasts que tengo allá, Ajá. eh, que cuenta con más detalle esta historia, pero a mí me dejó como pensando en cuántas veces a lo mejor o cuánta gente le ha pasado esto, y es más cercano de lo que uno cree. O sea, cuántas veces hemos tenido pérdidas de tiempo y no sabemos qué pasó, como tú también tienes una pérdida de tiempo, no te acuerdas
O sea, si fuerzas la memoria, ¿por qué pasó eso? ¿Cuándo te pasó? ¿En qué momento? Ujú. Etc. Sí, sí, sí. O por ejemplo, bueno, yo vivo solo, entonces imagínate cuánta cantidad de cosas me puede haber pasado acá que yo tampoco soy consciente al respecto. Ok. Bueno, mira, antes también de irnos, tenía una historia que también quería contarla, o al menos traerla. Que esta la recapitulé en alguno de los casos aterradores de la radio. Creo que más que nada fue, o creo que Ujú. en el caso de los aliens, fue de un locutor, creo que era peruano o ¿Ya? colombiano, de que este sujeto se contacta en su radio, digamos que tiene una estación de radio que es habitual para esto de exponer sus temas de aliens, de fenómenos ovni e incluso paranormal, historias de terror, entre más. Y en un día le llama un oficial que era ex militar. Este ex militar le comenta que una vez se enfrentaron en la sierra a un cambiaformas. Y así contextual lo dice, Oh. un cambiaformas. Esto porque su grupo con él eran 11 personas. Y al momento de que se van metiendo a la sierra, ven a lo lejos como una luz que desciende en medio de una terraza, en un medio de algo plano dentro de esa sierra. Y entonces estos se acercan pensando que era el enemigo que estaba descendiendo por una pues tipo de nave o algo, pero no encontraron nada, simplemente comenzaron meterse más en la sierra. Y luego llegaron a un punto donde estaba despejado y dijeron, bueno, hay que descansar aquí, reagrúpense y cuenten. Y empezaron a contar y resultaron que eran ahora 12. Y entonces dijeron, ah, cabrón, a ver, otra vez cuéntenlo. Uno, dos, tres. Y luego dijeron que al momento de llegar, no sé, al soldado número 7, el 8 se parecía muy idéntico al 7. Y decían, a ver, ustedes dos, apártense. Y dicen que el octavo, digamos que el número 7 se empezó a reír porque decía, están cometiendo un error, no me traten como enemigo, yo soy su aliado. Y luego se pusieron en un modo defensivo de regístrate, dinos quién eres. Y en vez de contestarles, se echó a correr en medio de la sierra. Y entonces Ah, rápidamente se reagruparon y fueron a perseguirlo, pero otra vez llegaron a un punto donde deberían de descansar para no estar fatigados y que el enemigo los atrapara todos exhaustos. Y en eso otra vez conteo de cabezas y otra vez salieron que eran 12. Y en eso nada más se ve como otra vez intentan dispararle a este ser, pero ahora sí lo alcanzan a darle, pero ven como si las balas se le incrustaran y se le metieran dentro, como si hubiera sido un impacto con una goma. Y ya nomás dijeron que al momento de salir, digamos que era como en un pozo, y luego subían a otra colina, como en una bajadota, y luego subían a una colina, y dicen que al momento de estar en la cima de la colina ya eran 11 otra vez, pero esta vez vieron como a lo lejos se subía la nave y empezaba a salirse de esa zona de la sierra. Y decía esto, los militares decían, es que sí nos sorprendió mucho y pues no lo puedo contar abiertamente dando mi cargo y dando el nombre completo de qué, pero les aseguro que yo era ex militar. Y lo juro por todo de lo que esa cosa si era un cambiaformas, era algo terrible y aterrador que mucha gente, pues prefiero contarlo, decía ese señor, prefiero contarlo aquí con alguien que sé que al menos me va a creer. no, de hecho, claro, los militares tienen muchas historias de esto, sobre todo porque van a los sectores más inhóspitos Ujú. de los países en general. Bueno, y como te decía en un comienzo, este país, sobre todo Chile, es como una pista de aterrizaje porque tienes casos en el norte donde están los cielos más despejados del mundo, pero eso están puestos acá la mayor cantidad ¿cómo se llama?, de observatorios astronómicos y la cantidad de cosas que pasan. En la cuarta región, por ejemplo, hay pueblos que están destinados al tema ovni. En el fondo tienen como hoteles con simbología extraterrestre, porque incluso hasta hace poco se contó que había chocado un ovni con un cerro. Y se cuenta como, te estoy diciendo ahora, o sea, hace un par de meses se contaba eso. Ok. Entonces, hay varias historias que pasan que son parte del folclore, en el fondo, de los países, pero también tenéis vestigios que son muy, muy curiosos, por ejemplo, como los que están en Nazca o los que están al principio acá O sea, Nazca, ¿por qué lo encuentro tan maravilloso? Porque hay dibujos en la tierra, porque todo eso ya es Perú, pero porque tú hay una araña, hay animales, pero tú tienes que verlos a través de, ponte tú, un globo aerostático. Y en esos años no existían los globos aerostáticos, no existía forma de poder diseñar esto, cómo estos tipos lo hacen.
como este tipo, y con esa perfección que lo hacen. Entonces, claro, pueden ser muy ingeniosos, pero uno dice, esto se observó de arriba porque pasáis en un avión y tú ves los dibujos en tierra, pero los ves desde arriba. O sea, no hay ninguna posibilidad que tú desde el plano lo puedas armar. ¿Cómo se hizo? No se sabe. Ya veo. Sí, sí, sí. Eso no, siento que esos eran de los que a mí más me impactaban de verlo en las noticias o en los casos así como programas especiales de ovnis, incluso con el típico Jaime Maussan. Era algo intrigante de saber cómo se habían creado. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este podcast, este capítulo, este tema de ovnis. Ya saben, como quiera, redes de tanto de Shaka, de Saka, de Chaka, de Saca, sí. viviendo lo inexplicable, está aquí para que vayan a apoyarlo. Él también hace entrevistas, hace contenido de terror y de lo paranormal, e incluso ahorita pues ya vieron un poco del conocimiento que tiene sobre el género ovni, así que pues apóyenlo. El podcast se va a subir dentro de, bueno, se graba ahorita en sábado, se va a subir el lunes, así que pues ya nomás espérenlo. También próximamente se va a subir los edits y todo cortado a TikTok, a Facebook, entre más. Y esto simplemente es para que ustedes sepan que es como un tipo extra de darles el como tipo de agradecimiento por estarnos apoyando y ver que el podcast va aumentando de visitas. Llegamos a 5000 visitas, que es un excelente número. Así que esperemos que les vaya gustando este tema y ustedes, como al fin de caso, son los que van a juzgar, decirnos de que no, si está chido, queremos un poco más, o bueno, hay que bajarle un poquito más de tiempo. Ahí vamos a estar pendientes y si los leemos, raza, si vemos las críticas, algunas sí que están bien, dices así como, bueno, pues ya que hay que tragarse el hate, pero otras que dicen, ok, esto lo hizo como crítica constructiva, así que se los agradecemos un montón de estar así pendiente con el contenido. Y es más que nada, pues como la respuesta de nosotros para allá es crear más contenido. Así que bueno, a la Shaka, ¿algún mensaje que quieras decir? Mira, quería cerrar, sí, porque parece curioso, parece chistoso, pero parece que las pirámides de Egipto nunca dejan de dar como el extra, Ya, yeah. porque en algún momento hablaban de que, por ejemplo, esta esfinge no era una, sino que eran dos. En algún momento se hablaba de que la cabeza de la esfinge estaba abierta y se podía acceder. Antes hay fotos, de hecho, de eso. Pero hace poco se descubrió, bueno, no hace poco, hace muchos años atrás se descubrió que debajo de una de las pirámides había como una especie de espacio, como una especie de, digamos, cámara grande. Como La los cosa, cilindros, ¿no? como una, o sea, primero una cámara. Ok. Y ahora, hace poco, satelitalmente y a través de sonido, se descubrió que tiene unos pilares que miden Sí, 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 sí. 2 kilómetros de profundidad. Y es una A la locura. madre. ¿No? Ok, Y ese como dato no lo que sabía. tienen un camino que baja en círculo. No, de verdad, es una cuestión súper, súper loca. Y en el fondo dicen que abajo hay algo más. Es una construcción antiquísima y aquí nosotros nos vamos. Se dice que los egipcios llegaron a vivir en ese espacio, porque tú hace 4000 años, creo, pero que las pirámides tenían 10.000 años. Entonces, eso es mucho más anterior. O sea, estoy hablando de más de, todo, de la antigüedad. Entonces, imagínate si eso fue construido hace mucho, mucho, mucho más tiempo. Y como te decía, los seres humanos llegaron a habitar algo que era construido por otra civilización, que se mantuvo en el tiempo. O sea, imagínate, se mantiene hasta ahora, después, como te digo, 2000, 3000, 4000 años después de que nosotros consideramos que los egipcios fueron los primeros ahí, pero en el fondo no fue. De hecho, es más, las pirámides tienen desgaste por agua que no hay en esa zona. En algún momento sí la hubo, pero era como... A la madre. entonces ahí tenía un tema Ok. que da para mucho, y que ahí tú puedes decir, oh, son otras humanidades que vivieron, o efectivamente estamos en presencia de un fenómeno que es extraterrestre. Que Sin siempre, mencionar las siempre. pirámides que encontraron por ahí por Marte, sé que hay unas pirámides en Marte también, entonces... O sea, así como levantar las cejas y de, cabrón, entonces no mm, estamos solos en no. esto. Ay, Jesucristo. ¿Tus redes, Saca? ¿Tus redes? Sí, Viviendo lo inexplicable en YouTube principalmente y en Facebook, para los más boomers como yo. Si quieren ver ahí, hay barato contenido que va saliendo, que se va publicando. La misma comunidad va, o algo medio macabro también.
Ok, excelente. Bueno, gente, hasta aquí le llegamos con el capítulo de esta semana. El próximo, pues bueno, ya ahorita nos ponemos de acuerdo para ver de qué va a tratar. Espero que les haya gustado, ya saben, les dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo chequen. Si les gustó, denos un like, compartida y suscripción tanto a Lord Miedo como a Viviendo lo Inexplicable. Y también dejen su like, compartan el contenido de él para que pues, veamos el cariño que se merece este podcast, que nosotros le damos con este tipo de plática, para que ustedes también se sientan así en esa temporada, porque hay a veces que no hay suficiente música para como entretenerte las 8 horas que estás laborando o en la temporada de exámenes, así que pues puedes poner de mientras de fondo nuestro podcast. Dicho eso, nos vemos la próxima. Adiós, gente.